Primero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Segundo, nada, pues, vamos con la primera clase del ciclo de clases sobre análisis de Mozart, ¿ya? La primera, tal como aparecía en el afiche, ¿cierto? Se titula Bases para el análisis del estilo clásico. Yo quisiera partir aclarando, o creo que es pertinente, ¿cierto? Aclarar primero qué se entiende por estilo, qué se entiende por clasicismo, y bueno, digamos, dejar en claro que esto, ¿cierto?, aplica al caso de Mozart, ¿ya? Por estilo, quizás se podría construir una definición un poco más interesante, pero por lo menos una definición que a mí me deja tranquilo, deja mi conciencia tranquila, es que estilo viene siendo simplemente un conjunto de práctica, un conjunto de decisiones, un conjunto de sensibilidad que constituyen, digamos, no accidentes esporádicos que se presentan en una única obra, sino que son transversales, digamos, a varias obras de un compositor, o que representan en el fondo la práctica establecida, estándar, por así decirlo, más o menos consistente de un compositor a lo largo de un cierto periodo de tiempo, o incluso ya de un grupo de compositores, en un determinado, no sé si sería correcto decir periodo de tiempo, pero generalmente por periodos se tiende a dar, digamos, tienden a florecer ciertos estilos y, digamos, los adherentes a este estilo claro, tienen contacto entre ellos, ¿cierto? Y por esa mera casualidad, los estilos se dan en un contexto temporal determinado, pero no creo que sea necesario, porque si no, claro, no existirían obras como la Sinfonía Clásica de Prokofiev, claro, que, por otro lado, por mucho que trate de recoger elementos de la sensibilidad clásica, mm, no suena como suena una obra del periodo, ¿ya? Entonces podríamos hablar de que una imitación del estilo, ese es otro tema, ¿ya? Pero por el momento dejemos que estilo básicamente el conjunto de prácticas, de sensibilidades y de criterios que se pueden observar de forma más o menos consistente en un compositor o en un grupo de compositores y generalmente se suele dar en un periodo, digamos, acotado de tiempo que reúne a estos personajes, ¿ya? Y por clasicismo lo que vamos a entender es este periodo de la historia de la música que va, según algunos, a mí me gusta, por ejemplo, eh, cuando se hace la distinción de 1770 en adelante, ¿ya? No sé si sea tan relevante citar el nacimiento de Beethoven como hecho relevante para el inicio del periodo clásico, ¿cierto? Pero sí me gusta eh, los cuartetos del Opus 33 de Haydn, ya que algunos mencionan, yo leí a algunos autores que mencionan eh, esa obra como la base del estilo clásico, como que de aquí para adelante efectivamente se observan características y se observan prácticas, rasgos, digamos, que no se observan en obras previas o en compositores previos. Ya, entonces algunos le dan el pistoletazo de salida al clasicismo en 1770 hasta 1820 más o menos, 1820, si queremos 1827 con la muerte de Beethoven, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, es chistoso que el compositor que yo me había mencionado, Beethoven, y esto es el caso específico de Mozart. ¿Ya? Y si bien acá voy a hablar de generalidades, quiero ser lo más macro posible, en el sentido de que, claro, voy a establecer generalidades, simplemente con lo complicado que siempre es generalizar, pero, pero creo que estas generalidades suelen obedecer o tienden a ser más frecuentes en el caso Mozart, ¿ya? En el sentido de que si acá nos quisiéramos concentrar en Beethoven, por ejemplo, muchos de los elementos que están aquí yo me los habría saltado y habría cambiado todo el orden de esta exposición. Y la verdad es que Haydn reconozco que nunca ha sido muy fuerte en este sentido, así que si bien quiero hablar de lo más macro que se pueda del estilo clásico, hay que situarse que todas estas observaciones, todos estos bases, todos estos macros que yo quiero dejar claros acá, son pertinentes para Mozart, ¿ya? Si quisiéramos extrapolarlo a Beethoven, habría que entrar a, no contradecir ni cambiar, pero sí entrar a hacer como un par de disclaimers extra para poder entender cómo estos conceptos se pueden aplicar en ese caso, ¿ya? Pero eso serían como los disclaimers iniciales. Ahora, todo mi, toda esta exposición básicamente va a girar en torno a dos preguntas y se va a dividir en dos secciones, ¿ya? Que es como un poco
lo que yo creo y lo que me he dado cuenta, digamos así como entre las cosas que he leído a lo largo del tiempo, cosas que he visto, que he estado, etcétera, o incluso las obras mismas que he tocado, creo que estos son como digamos, los dos elementos claves para entender el clasicismo. Primero, la primera pregunta esta que sale acá, ¿qué distingue al discurso musical clásico de otros discursos? Ahora, yo no quiero tanto detenerme, tanto en esta sesión como en los análisis que vamos a hacer posteriormente de obras específicas, yo no me quiero detener en los aspectos externos, la apariencia de la obra, ¿ya? Eh, Sino que quiero meterme un poco como en la lógica, como dice G hace un rato, en la sensibilidad musical que nos da como resultado una forma de vincular la macroestructura con la armonía, por ejemplo, ya en la sensibilidad, en el lore profundo de esto. No es simplemente el conjunto de reglas que algunos creen que estaban como dictaminadas y listo, ¿ya? Y por otro lado, las formas musicales, ¿ya? Que las formas musicales son súper importantes en este periodo. O sea, básicamente, si uno no entiende cómo funciona la forma, uno se pierde como un porcentaje muy grande de todo lo que se trata del discurso musical clásico, ¿ya? Y los formatos, con formato estructural es otra forma de decir forma, ¿ya? Otra manera de decir forma musical, ¿ya? Pero para no estar constantemente repitiendo la palabra forma, forma, forma. Y de hecho, a mí no me gusta mucho tanto ocupar el término forma para describir la organización macroestructural de secciones de una obra, ¿ya? Yo prefiero eso, hablar de la macroestructura o hablar de, como pongo ahí, formatos estructurales, ¿ya? Forma siempre me pareció un término muy ambiguo y cuando yo era más chico reconozco que siempre me costaba, claro, forma como aspecto, digamos, como conformación total, pero al mismo tiempo forma como apariencia externa y en ese, a mi juicio, como que también admite preocuparse de los aspectos externos chicos, casuales de una determinada obra, ¿ya? Y en cambio, en formato estructural me refiero específicamente a eso, a la, como digo, macroestructura, ¿ya? Y bueno, el punto es que de esta sensibilidad del clasicismo, ¿qué formatos se derivan? O sea, ¿cómo opera, pongo ahí, cómo opera la selección natural de forma? ¿Por qué ciertos formatos, por ejemplo, eh, por qué, por ejemplo, murió la suite barroca y se adoptó la sonata? ¿Ya? ¿O por qué ¿cómo se llama? El concierto grosso del barroco no continuó y se convirtió en otra cosa totalmente distinta? ¿Por qué pasa eso? Es como que por ahí va, y básicamente, como podríamos decir, una sonata para solista y orquesta, que es lo que terminó siendo el concierto. Yo, lo humildemente poco que sé del tema, me doy cuenta que, o considero que una de las formas que sufrieron los cambios más violentos fue la forma concierto, ¿ya? Entonces, ¿cómo operó esta selección? ¿Por qué algunas formas murieron y fueron reemplazadas por otras? ¿Ya? Pero ahora, eso de nuevo, yo no creo que corresponda a una reglamentación, ¿cierto? Algo, alguna serie de normas que se impuso y listo. No, o sea, claramente no obedece a eso, sino que, como insisto, obedece a una cierta necesidad de ordenar las ideas que es distinta a la del discurso musical anterior. Y en eso me quiero enfocar acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es en el fondo insisto, es que no encuentro otra palabra para decirlo, y es muy bueno el término, la sensibilidad que caracteriza a los compositores del clasicismo, a los grandes tres, o sea, en el fondo Haydn, Mozart y Beethoven, ¿ya? Schubert, no sé, no lo quiero meter, ustedes saben que a mí no me gusta, Schubert me carga su música, así que, y nunca he leído nada de él, nunca he tocado un par de cosas de él, y llevo años sin tocar, no me quiero meter en Schubert, no, bah. Y de antes, para atrás, ponerle, por ejemplo, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Leopold Mozart, por ejemplo, esos caen dentro de la categoría de preclasicismo, así que en el fondo escapan un poquito a esto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la sensibilidad o el lore profundo de Haydn, Mozart, Beethoven, de estos tres compositores? ¿Y por qué esto se traduce en unas determinadas formas y no en otras? O más que porque, ¿en qué forma se traduce? Y de ahí, ¿por qué se traduce en esta forma y no en otras? ¿Ya? Esas serían en el fondo las dos preguntas fundamentales o los dos segmentos grandes que quiero discutir acá. ¿Ya? Vamos. Primero, bueno, lo que ya está escrito ahí, ¿cierto? ¿Qué característica tiene el discurso musical barroco que la hacen distinto, más allá a ver, de los años de composición? O sea, puedo decir perfectamente una X obra barroca fue compuesta en 1715, por poner algo, ¿ya?
Si quieren ahí ustedes se ponen cualquier ejemplo, en los comentarios me dejan ejemplos, o sea, también los que me conocen saben que yo no soy muy dado a la música barroca, entonces como para tirar ejemplos hacia el aire no se me van a ocurrir, pero más allá, claramente el hecho que, a ver, ¿qué distingue, no sé, las variaciones Goldberg, por ejemplo, una sonata Scarlatti, una suite de Händel, qué lo distingue? Eh, no sé, pues de una sonata Mozart, por ejemplo, una sinfonía de Haydn, o de una sonata tardía de Beethoven, por ejemplo. Ya estoy explicando el mega, chico. Pero ¿cuál es la distinción entre esas dos cosas? ¿Ya? ¿Cuáles son las características más allá del año de composición? ¿Qué es lo que realmente, si yo les pongo una partitura frente a otra, marca la diferencia de corte que ustedes claramente me puedan arqueológicamente separar estas cuestiones? Yo he dejado unas cuantas características ahí, pueden haber más quizá. Eh, yo diría que el gran quiebre con el discurso musical barroco es esta idea de frases periódicas, cortas y articuladas que ponga ahí. Es decir, frases musicales construidas de elementos chicos, ¿ya? O digamos, frases que presentan mucho material, frases que son muy heterogéneas, que presentan una gran diversidad de elementos, ¿ya? Que además se repiten de forma periódica. O sea, espero no pegarme un carril, pero como que por esta época nace la tiranía de los cuatro compases, ¿ya? De las frases de cuatro compases, cuatro, ocho, dos, etcétera, se entiende a lo que voy, ¿ya? Eh, y también el hecho de que el discurso sea muy fácil de segmentar. Y a eso me refiero con articulado muy claramente segmentable. ¿Ya? Articulación en el fondo es como esto, pues, el lugar en donde algo se separa y sigue cursos distintos. A eso me refiero con articulación. Entonces, la música en su apariencia misma está muy articulada. Es muy fácil separar las frases o separar elementos en la música del clasicismo. ¿Ya? A diferencia de la música del barroco. O sea, cuando yo era muy chico. Recuerdo que no sé, viendo el clavecín Emperador, por ejemplo, yo recuerdo que era un sufrimiento segmentar frases, digamos, ahora haciendo mucha memoria, por ejemplo, el preludio en do menor del clavecín Emperador. Y como que a mí me parece sumamente errática la estructura de frases. O sea, primero era de 4, después de 5, después de 3, después de 2, después de 5. Me parecía muy extraño. Ya estoy tirando números al azar, pero estoy así como rememorando la sensación que me dejó. No me acuerdo de memoria exactamente como para decirlo con propiedad. Eh, en cambio, el clasicismo para mí por lo menos nunca fue un tema separar los elementos porque están ahí a simple vista y es lo que yo le digo a mucha gente, o sea, los que ya han tenido clases conmigo saben perfectamente que yo siempre le digo a simple vista, ¿qué podéis separar? ¿Dónde podéis segmentar la cuestión? ¿Ya? Y eso es una característica del clasicismo, ¿ya? Eh, digamos como contraparte, la música barroca es sumamente homogénea, o sea, haciendo de nuevo el muñeco de paja equivalente, ¿cierto? Uno agarra una suite de Bach y quizá una de las razones por las que no me gusta Bach, y uno avanza página, 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 y todas son iguales, una hilera infinita de notas que no se acaba nunca. Y no hay como ningún... Es como un poco un chorizo infinito de notas, ¿ya? No lo digo como algo malo, yo quizás lo pinto como un problema, pero en el fondo por preferencias mías, ¿ya? Saben que no soy muy imparcial, que digamos. Pero en el fondo esa es como la principal, o digamos la primera característica importante del discurso musical clásico, elementos simples de reconocer, muy claro, y frase articulada y de, digamos, proporción constante. Ya, eso sería como lo primero. Lo segundo, gran variedad dinámica, textural y rítmica, un poco relacionado con lo que yo dije anteriormente, ¿ya? Eh, por ejemplo, a ver, vamos a agarrar incluso ejemplos que yo no contaba con poner acá, la verdad, porque los ejemplos están en la exposición esta, pero ya, pongámosle, por ejemplo, mm, a ver, ya la Hammer Clavel que está ahí. Primero, un elemento rítmico aquí, muy caracterizado, muy aislado, muy disperso del resto, ¿ya? Después otro elemento ahí, súper corto, un motivo súper corto a partir del cual se construye una frase que va escalando, se desarrolla, ¿ya? Por ejemplo, eh, fácilmente reconocibles como digo, o sea, la misma idea funciona acá, funciona acá, ¿ya? Y en el fondo, a ver, no voy a redundar porque ya está hecho con los arcos, ¿ya? Eh, ¿Qué más? El hecho de que la textura escale desde aquí hasta acá, el hecho de que, esto creo que no es buen ejemplo para esto que voy a decir, pero que de repente una misma textura se pueda convertir de acompañamiento a melodía y viceversa. Por ejemplo, este segmento de acá, este pasaje de acá podría tomar la decisión de
convertir en melodía, por ejemplo, este descenso de acá, esto de acá, hasta ahí. Al mismo tiempo que uno también podría construir una línea melódica desde esto de acá arriba. El problema es que todo es simplemente como una especie de acompañamiento de algo que todavía no ocurre, o es material de transición, ¿ya? Y viene como un poco a la interpretación que uno le da, donde uno pone el corte de que deja de ser la masa sonora del acompañamiento y pasa a ser, digamos, material musical relevante que tiene que ser puesto de relieve, ¿ya? Volvamos para acá. Bueno, básicamente eso, ¿ya? Otra cosa más como quería decir, se encuentra mucha variedad textural en el sentido de lo que decía hace un rato. El discurso musical barroco es sumamente uniforme, ¿ya? Eh, no quiero meterme mucho en el lore y la teoría de los afectos, pero claro, esta idea de que los movimientos en el fondo tienen que expresar un carácter que ya está como, digamos, casi como por contrato social definido, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero un carácter majestuoso, pomposo, vas, digamos, cierta tonalidad, cierta métrica, ciertos giros, ciertos intervalos, ciertas características texturales, y claro, como el mood de toda la cuestión es más o menos ese, esas características se mantienen, ¿ya? Un poco por eso yo tengo entendido que está dada esa homogeneidad. Y como digo, en el clasicismo la variedad textural es muy grande. De repente pasan muchas cosas, hay muchas capas distintas que operan de forma distinta entre ellas, que se traspapelan, es lo que acaba de decir recién, ¿ya? Y también rítmicamente, o sea, al matar la homogeneidad textural, uno encuentra una enorme variedad de elementos rítmicos. Por ejemplo, la sonata, la sexta sonata de Beethoven, por ejemplo. Esa, no me acuerdo el opus, creo que es opus 10 número 2. Eh, yo recuerdo cuando también de chico la estudié, me llamaba mucho la atención que pasaran tantas cosas distintas en el tatán, tarán, ya, el giro melódico, ¿cierto? De los acordes con los que parte el tresillo, después la misma la respuesta a eso, ¿cierto? De tónica dominante, dominante tónica, y después una idea melódica totalmente distinta que de repente llega sacada de golpe, silencio, y continúa. Lo describo así verbalmente porque creo que no está la partitura ahí no tengo la partitura acá en el iPad, ¿ya? Pero bueno, otra cosa más que pasa es el manejo de la tensión rítmica, estructural y melódica. Eso yo creo que es un buen ejemplo del concierto en re menor de Mozart, de esta capacidad de construir la tensión no solamente a través de la tensión armónica, como suele pasar a veces en, no sé, estoy pensando en obras de Bach, por ejemplo, que más que por grandes elementos, de repente un poco se ensancha el registro, pero no mucho más. Pero, digamos, los grandes temas están puestos en lugares, pues, digamos, simbolizados por la tensión armónica, por el momentos armónicos que ocurren ahí y solamente ahí, ¿ya? Sin embargo, yo pienso, por ejemplo, en el concierto en re menor de Mozart, el primer gran clímax que está justo después de la entrada del piano, eh, funciona un montón de niveles al mismo tiempo, sobre todo en el nivel rítmico. O sea, la, la, la agitación es una aceleración constante de todos los elementos, pues, de lo melódico, de lo rítmico, de lo armónico, de lo textural, de, digamos, rítmico, netamente rítmico, ¿ya? De las acentuaciones, de los compases. Entonces, todos esos elementos se combinan, digamos, como para generar estos flujos de tensión y distensión, ¿ya? Y una necesidad que puse acá como necesidad del estilo clásico, que esta transición lógica y coherente entre elementos, yo creo, no, yo creo, apela más que nada al problema del preclasicismo. Es un disclaimer que creo que no hice al comienzo. Eh, este periodo, generalmente se pone que el barroco es, digamos, la muerte de Bach, ¿ya? 1750. Eh, de ahí en adelante, de 1750 a 1770, bajo lo que yo dije en un principio, queda una especie de tierra de nadie, ¿ya? ¿Qué periodo histórico corresponde esto? Exactamente, y tal como dije, donde caen estos compositores, los hijos de Bach, ¿cierto? Todo lo demás. Eh, Sobre todo Johann Christian Bach, que tengo entendido que fue como la gran influencia sobre Mozart, así como uno de los compositores a los que Mozart más le debe, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Ya había muchas de estas cosas, y de hecho es de lo que vamos a hablar a continuación, no, en la subsiguiente diapositiva, perdón. Eh, Existía, digamos, cierta necesidad de articularse en torno a estas características, a estos detalles, a esta sensibilidad que yo estoy diciendo. O sea, esto ya estaba naciendo. El problema que había en el preclasicismo es que era un periodo de experimentación en el fondo, ¿ya? Entonces,
a veces es como una crítica mía a la música del clasicismo, sobre todo a obras de Carl Philipp Emanuel Bach, es que de repente el dramatismo, si se quiere, o lo impactante, los temas de tema están construidos en base a elementos superficiales, a características, cosas que ocurren ahí en el momento como efecto, ¿ya? Pongámosle dinámica, aceleraciones rítmicas o cambios repentinos de la textura, así quiebres brutales de la textura, silencios repentinos que uno nunca se espera. Pero, por ejemplo, los elementos, digamos, la coherencia o la correspondencia estructural de ciertos elementos melódicos, o la textura, o la armonía, como que no está del todo coordinado. Entonces, de repente, si uno queda un poco complicado de repente escuchando ese tipo de sonatas, ¿ya? Pero eso lo voy a ejemplificar ahora cuando señale, porque quiero hacer una comparación también con obras del preclásico. Eh, Sigo avanzando. Esta es una cuestión clave para la sensibilidad musical clásica, que es lo que yo insisto mucho, esta articulación entre la armonía y la macroestructura de la música, ¿ya? Articulación de la forma, a eso me refiero, o sea, cómo se relacionan estas cosas, y disonancia estructural, que este es como el concepto clave que yo tengo entendido que tiene el clasicismo, que es en el fondo el hecho de que el concepto de disonancia, todo el mundo yo creo que lo conoce de los intervalos, podría, o como mucho a nivel de acorde, o sea, intervalo o acorde consonante, acorde disonante. Sin embargo, en la narración musical del clasicismo, el, el concepto de consonancia y disonancia está elevado ya a nivel del contenido mismo de la música. Entonces, un poco cuál es el punto. Todo material musical, es como una simplificación un poco extrema del tema, pero todo material musical que no esté en la tónica corresponde a material disonante que debe ser resuelto. O, dicho de otra forma, corresponden a conflictos que uno tiene la obligación de resolver, conflictos y los narrativos que quedan abiertos en la historia que uno está contando, ¿ya? Esa es la forma en que en el fondo uno desarrolla los personajes que tiene enfrente, sacándolos del área de estabilidad tonal de la tónica y poniéndolo en tonalidades. Por eso yo pongo desplazamiento dramático a la dominante o equivalente, porque claro, ese es como, por ejemplo, lo que se hace un rato, esos disclaimer para poder incluir a Beethoven acá. Beethoven, por ejemplo, de repente modula como en tonalidad secundaria, no la dominante, modula el tercero al sexto grado, por ejemplo. Entonces, por eso le puse equivalente. Eh, entonces, ¿cuál es el punto? Todo material que esté fuera de esta área tonal de estabilidad es disonante. El material en sí, no el sector armónico, no el acorde en sí, porque, o sea, estrictamente hablando, si partimos en do mayor y modulamos a sol mayor, es decir, no hacemos una función transitoria, modulamos, salimos de do mayor y nos establecimos a través de todo el protocolo que vamos a hablar en un momento, y me establezco en sol mayor, el problema no es tanto el hecho de que yo llegue a sol mayor, como que el material que está en sol mayor es, si se quiere, material traidor, ¿ya? Es material desertor del orden, si se quiere, institucional que yo establecí inicialmente al decir partimos en do mayor. Y ese orden debe ser reestablecido en la obra, ¿ya? Para mantener las proporciones, para mantener la paz en la narración. Entonces, digamos, este grupo de temas de contenido musical rebelde debe ser sometido y aplastado y colocado en el lugar del que nunca debió haber sido, ¿ya? Entonces, dicho eso, que se come el concepto de disonancia estructural, ¿ya? Elementos necesarios para esto. Primero, claro desplazamiento dramático está subrayado a la dominante o equivalente. ¿Cuál es el punto? En el discurso musical barroco, todo para atrás, decía, a ver, no les podría decir cuándo surgió la necesidad de que el discurso musical transite de una X tonalidad de inicio o modo de inicio a otra. No sabría decir, o sea, eso debe ser más viejo que el hilo negro, la verdad. Pero el hecho de que, y que esto es como una de las cosas que también separa al clasicismo de lo anterior, que el desplazamiento a la tonalidad aquí, digamos, rebelde, tiene que constituir un acontecimiento. No es un detalle formal o simplemente como la vía, así como, la carretera por la que yo tengo que pasar para salir de la ciudad para viajar para allá. Por ejemplo, para ir a la playa tengo que pasar por ahí, listo. No, no es tan simple como eso. Perdón. Tiene que ser todo un acontecimiento, ¿ya? Porque como digo, ese es el lore fundamental en el que, o el drama interno en el que se sustenta toda la narración clásica, ¿ya?
si no es lo suficientemente claro, que uno de los problemas del preclasicismo, pasa desapercibido y de repente nos vemos en una nueva situación y nada, no se entendió, o directamente no se percibe, no se entiende, porque no es suficientemente enfatizado. Y eso, el elemento clave de la narración pasa sin pena ni gloria. Por eso digo desplazamiento dramático. ¿Ya? Siguiente punto, sensibilidad a los roles estructurales de subdominante y dominante. Yo alguna vez vi, entendiendo un esquema, entendiendo el círculo de quintas como una especie de mapa de tensión o distensión. Cuando uno va hacia el lado de lo sostenido, en el fondo, por quintas ascendentes, ¿ya? Uno incrementa la tensión. Ya, es decir, cada vez que yo escalo, digamos, por la ruta de las dominantes, yo estoy incrementando la tensión, yo estoy incrementando el nivel de conflicto en el que estoy metido. También por eso las formas musicales en Beethoven son tan, de repente, tan masivas, porque mi conflicto no es que yo estoy de do mayor a sol mayor y listo, no es un conflicto tan simple de resolver. De repente, no sé, pues de do mayor a mi mayor, por ejemplo, es mucha escalada de conflicto, o sea, ya es muy violento lo que estamos haciendo ahí, ¿ya? Por eso esa estructura, que en vez de ser así, ahora es así, tiene que balancearse equivalentemente todo eso, y por eso, digamos, los primeros movimientos a veces tienden a ser tan largos en el caso de Beethoven, porque hay que balancear toda esa estructura, digamos, hay que pedir disculpas por, en el fondo, un cagazo muy grande. Eso es como cuento corto, ¿ya? Eh, y como contraparte, cuando uno avanza en el círculo de quintas con tendencias a la subdominante, lo que uno va haciendo es como, por así decirlo, uno convierte en dominante la tónica en la que está. Entonces, como digamos, un polo de tensión negativa, si se quiere. O al revés, uno va resolviendo conflictos, va matando tensión en la medida en que avanza hacia la subdominante. ¿Ya? Eso me parece como una explicación, digamos, muy sensata, digamos, de esto de las tonalidades secundarias, las áreas tonales subsidiarias, si se quiere, al área tonal principal de la forma sonata, de un primer movimiento de forma sonata. Y al mismo tiempo, ¿por qué, por ejemplo, en la reexposición siempre hay alusión a la subdominante o a la tónica menor o a cosas por el estilo? Ya que en el fondo tienden a ir en la dirección contraria. ¿Ya? Eso explica un ejemplo que yo siempre pongo. ¿Por qué hay un segmento, de la Hammerklavier, por qué hay un segmento, por ejemplo, que está en sol bemol mayor en la reexposición? Si se supone que la explicación estándar, por ejemplo, la que a mí me enseñaron de chico, todo lo demás. Se supone que si estamos en si bemol mayor y modulamos a fa mayor, por ejemplo, que es la tónica, o sea, ay, perdón, la dominante, ¿ya? O sol mayor, que es la tonalidad secundaria, en este caso, sexto grado, sí, sexto grado. Eh, ¿Por qué la reexposición se supone que todo debe estar en la tónica? ¿Por qué me aparece una tonalidad tan lejana como sol bemol mayor siendo que la tónica es si bemol mayor? ¿Ya? Este tipo de cuestiones, de preguntas como que ya, no sé, de chico a mí me hacían un poco ruido, tiene todo el sentido si uno lo piensa desde este lado, que en el fondo hacia las dominantes uno aumenta la tensión, hacia las subdominantes uno resuelve tensión, ¿ya? Otro aspecto a tener en cuenta, la resolución simétrica del material, que tiene que ver con todo esto que yo decía. El hecho de que la reexposición repita lo de la exposición transpuesta a la tónica, una forma muy floja de entenderlo, ¿ya? Es básicamente como quien, de nuevo, se manda un cagazo espantoso y después llega muy campante ya, disculpa, así como si no hubiera pasado. Eso es como el tema. Y hay que entender que el material que vuelve a figurar en la reexposición en el fondo está resolviendo, está reequilibrando la estructura que yo desbalanceé en la exposición, ¿ya? O, dicho de otra forma, es ese personaje viniendo a pedir disculpas por su acto de rebeldía imperdonable cometido en la exposición. ¿Ya? A eso. Ahora, no, no sé si decir no todo el material, pero hay veces en que el material no aparece reexpuesto exactamente igual porque tiene que ser, digamos, transformado para poder, digamos, balancear la estructura y ya, eso son como particularidades del caso, de cada caso. ¿Ya? Y bueno, creo que ya spoileé el cuarto punto, que es su compensación estructural de las áreas tonales empleadas. O sea, así como este segmento, tónica, ya una, ¿cómo se llama? Una montañita plana, no me acuerdo cómo se llama, una meseta de tónica, ¿ya? Y de repente una montañita que está en la dominante y acá hay un personaje. Yo eso
tengo que compensarlo acá en el fondo, como la música es un fenómeno lineal, y ahora en vez de volver a hacer subir la estructura a la reposición, yo la mantengo acá. Es decir, yo neutralizo ese material que antes fue como un forúnculo gigante que salió en la estructura. ¿Ya? Bueno, entendidos estos conceptos, nos vamos a ir a las pequeñas comparaciones que yo tengo antes como para situarnos cuál es la bronca que hay con el... Es que no le tengo bronca en realidad, pero ¿por qué? Digamos, al clasicismo y barroco son claramente distintos y dije, ya, si empiezo a ejemplificar desde la música barroca, esta cuestión va a durar horas, demasiadas horas, la verdad. Así que simplemente tomé un par de ejemplos del preclasicismo que en el fondo igual, digamos, no ha sido muy generoso. O sea, ¿por qué lo acuso de ser errático, de ser incoherente, todo lo demás? ¿Ya? Voy a poner el segmento. Ya, es la pura exposición de una sonata de Carl Philipp Emanuel Bach. ¿Ya? Suficiente. Eh, por si las dudas, de partida, aquí ya tengo un ejemplo llamativo en que la tonalidad secundaria no es la relativa mayor como correspondería a una obra que está en tono menor por reglamento, ¿cierto? Que esto está en fa menor debería tener un tema secundario en la bemol mayor, ¿ya? Primera cosa, está en tema secundario, tiene, digamos, tonalidad secundaria, do menor, ¿ya? Tónica menor. ¿Qué otra cosa estaba pensando mientras escuchaba, pero se me fue la idea? Ah, ya. No sé si lo tengo anotado en realidad en los rayones que están acá, pero algo que me llama la atención de esta sonata, que quizás ya es como una crítica a esta sonata en particular, es que la estructura se me hace muy desbalanceada en el sentido de que la tonalidad inicial ocupa un espacio muy grande, la transición ocupa un espacio aún más grande, y la tonalidad secundaria es como un conchito así como, me quedan 5 compases para meter todo lo que me falta, entonces como ya metamos a la fuerza o ni siquiera metamos a la fuerza, repitamos el... ya me acordé lo que iba a decir. Repitamos el material inicial simplemente en la tonalidad secundaria a la que supuestamente y listo, ¿ya? Lo otro que iba a decir, no es relevante el hecho de que como tonalidad secundaria, o como motivo musical, tema de la tonalidad secundaria, ocupe lo mismo del comienzo, prácticamente lo mismo. Eh, Básicamente porque la forma monotemática igual pasa, ¿ya? Es más frecuente con Haydn, sí, eso sí. No es tan frecuente con... De hecho, ahora mismo no recuerdo así como alguna sonata Mozart que sea monotemática, la verdad. Debe haber alguna capaz. Pero generalmente no, las sonatas de Mozart son como súper abundantes en temas distintos, ¿ya? Pero recuerdo esta sonata de Haydn, la mi bemol mayor, que dependiendo del catálogo es 62, 52, que creo que esas monotemáticas, si no me equivoco, porque parece, recuerdo el tan, esa cuestión y después la misma cuestión en la dominante, ¿ya? Entonces, ese no es como el problema acá, pero sí el hecho de que, a ver, si la forma, lo importante es el establecimiento de esta tonalidad secundaria, ya, yo primero tengo que establecer bien la tonalidad original, claro, para que haya un sentido de disonancia, porque si yo no establezco ni testimonialmente la tonalidad original, no se pierde el efecto de disonancia macroestructural, ya primero que nada. Pero el punto es que ya, ok, tengo el establecimiento de esta tonalidad principal, todo lo demás, tengo una transición bastante larga que, ya, ok, tiene sus quiebres texturales, es cierto, ya, pero lo importante de este tránsito también es asentar la tonalidad final, y la verdad es que el asentamiento, insisto, de la tonalidad final es como una tonalidad rebelde,
aunque aquí estoy comparando directamente con Mozart, ya, insisto, quizás si estuviera metiendo a Haydn en la comparación me echaría para atrás en este punto. Pero al ser la tonalidad secundaria una tonalidad rebelde, habría que, digamos, debería ocupar un espacio un poco más extenso en la exposición. Hoy estoy hablando de la lógica, no de como reglas que quisiera poner. Y además de eso, debería, digamos, redundar un poco sobre la dominante, digamos, tónica en ese momento, ya, o sea, digamos, sobre la tonalidad nueva, ¿ya? Y eso es algo que pasa mucho en las sonatas de Mozart. Se redunda un montón, o sea, la segunda parte de la exposición es todo el rato cadencia 5-1, 5-1, 5-1 sobre la dominante, ¿ya? Eh, Ahora, viendo los rayones que yo tengo acá, primer problema de coherencia, esta frase que sale ahí, que está marcada en azul, ¿cierto? Con el signo de interrogación. Del segundo y tercer compás del segundo sistema. La verdad es que sí, cuando yo escuché esto la primera vez, no fue ahora para esto, sino que alguna vez lo había escuchado antes. Digo, es que así como, ¿de dónde sale esto? Esta, de partida, como que pareciera que es como una frase en la tonalidad secundaria, en la bemol. Y el material rítmico sí me parece como un poco errático, pero perfecto. Abajo le tiro la flecha, puede ser que haya ahí una cierta correspondencia estructural, ¿ya? Después tenemos el motivo de transición, que estrictamente, ese rayón naranjo, yo siempre tuve como la duda, en realidad, ¿dónde decir que parte la transición? ¿Parte cuando se llega a la dominante de la tonalidad secundaria? ¿O antes, cuando cambia la textura, cuando está este punto cadencial ahí que está donde justo donde arriba tengo escrito transición, y ahí tenía la duda, y lo dejé marcado como tal cosa, ¿ya? Otro problema, ese calipso, por ejemplo, ese chorizo de nota, me rompe un poco la idea de marcar los elementos importantes a través de la textura, porque la verdad es como un chorizo de nota salió de ninguna parte que no resalta como algún elemento importante, no resalta la llegada definitiva a do menor. Está en do menor, es cierto, pero no una cadencia auténtica, es simplemente una cadencia en primera inversión de la dominante. Entonces, como que no sé, se me hace un poco desarticulado todo, un poco extraño en el fondo, ¿ya? Más que como crítica, como hay cierta, como digo, está cierta sensibilidad a estos elementos, pero como que de repente me cuesta ver como su coherencia, ¿ya? Sigamos, si alguien quiere escuchar la nueva reproducción del video, ¿ya? Esta otra sonata de Carl Philipp Emanuel Bach, que en el fondo si uno pone Carl Philipp Emanuel Bach piano sonata, esta es la primera que va a salir, ya está tocada por Hamelin aparte. Entonces, eh, acá pasa un poco, a ver si me acuerdo, a ver, voy a hacer el análisis primero, perdón. Ya, esto es un poco tres cuartos, no sé si tres cuartos de lo mismo en cuanto a coherencia, ¿ya? Pero sí lo que recuerdo yo como impresión muy general es que aquí como que todo pasa de largo, es como una locomotora que arrasa con todo y que uno en el fondo es como un poco bajo la lógica netamente barroca. Los elementos armónicamente están, pero como que la textura nos ayuda mucho a dilucidar cuando pasan estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, en la segunda página, el segundo sistema, cuando llegamos a la dominante, digamos que eso sería como el lugar equivalente a una sonata de Mozart a la semicadencia sobre la dominante de la dominante, antes del segundo grupo, eh, no está esta interrupción que generalmente ayuda un montón a ubicarse, ¿ya? Como que todo sigue largo. Entonces, por eso yo pongo segundo grupo entre interrogaciones. Y ahí al lado, no hay una cadencia auténtica sobre la dominante. Bueno, sí, estrictamente sí, porque está ¿ya? Pero poco efectiva, la verdad. No se siente como un gran acontecimiento. Y lo otro, no hay como un freno textural, o sea, como que los acontecimientos se precipitan uno encima del otro. Y cuesta, o sea, yo realmente no escuché cuando la escuché así, sin tanto análisis, eh, me costó seguir la estructura armónica, la verdad. Fue más casi como un ejercicio de ritmo auditivo de los que tenía yo en la universidad, más que un discurso que me ayudara a seguirlo, ¿ya? Pero eso puede decir que a lo mejor yo no sé escuchar bien estas cosas. Siguiente cosa. No tengo una gran bronca contra la secuencia, por ejemplo, que aparece en el segundo sistema, ¿ya? Pero sí la sección de transición, que pongo ahí ya.
tercer sistema, transición, puente modulante, pongámosle, ¿ya? Y que después viene como la dominante, ¿cierto? Es como un puente modulante con una semicadencia sobre la dominante y después partimos la dominante al tiro y yo pongo dominante súbita porque no hace como este recorrido mayor de modular y querer transitar hacia la nueva tendencia ni que la establece de golpe, ¿ya? Pero resulta que después no, porque en el compás siguiente eso mismo es tomado como secuencia. Entonces, como complicado. Ya, aunque este ejemplo está mucho más logrado o se parece mucho con una sonata de Mozart, que quizás es como mi criterio. ¿Qué tan Mozart se ve esto? ¿Ya? Bueno, vamos a voy a poner el ejemplo para que se entienda. ¿Ya? La sonata es bonita, o sea, a mí me encanta. Pero insisto, a grandes rasgos mi sensación es que los acontecimientos se precipitan uno encima del otro. Entonces cuesta un poco seguirla, no tiene la claridad de contenido que tiene una sonata Mozart. Y eso es quizás como mi gran comentario, más que queja. ¿Ya? Ya, hasta ahí. Si yo lo veo de nuevo, como con este enfoque de decir qué tanto se parece, evaluando la calidad de la obra, como diciendo qué tanto se parece esta una sonata de Mozart, en la segunda página, o si me lo preguntan a mí así, si lo escucho sin mirar la partitura, yo diría que el segundo grupo parte, que fue la impresión que me dio ahora que lo escuché, ahora recién, el segundo grupo parte en la, ¿cómo se llama? En el penúltimo sistema de la segunda página, porque es como que está acá, esta interrupción de ahí, eso, ¿ya? Eso, dejo el comentario ya. Sigamos avanzando. Creo que, permiso, voy a ver cuánto rato llevo. Ya igual llevo mucho rato, así que ya. Vamos a saltar este otro ejemplo por mientras, así que vámonos. Igual el ejemplo este, la sonata de Johann Christian Bach, creo que es un ejemplo muy bueno, o sea, una sonata muy bien lograda y simplemente es porque es una sonata pequeña ya. Pero vamos en el fondo a la materia, digamos, propiamente tal, ¿ya? Eh, Formatos estructurales. ¿Cuáles son como las formas que perduran, las formas que mueren, toma? O más que eso, las formas que, porque en realidad creo que la otra pregunta la voy respondiendo a las clases siguientes, pero hay ciertas formas que hay que tener claras para poder entender y desentrañar las relaciones entre elementos de las obras que vayamos analizando, ¿ya? Y esto, si quieren, acá le toman pantallazo a la cuestión. Los formatos estructurales más simples de todo, que en el fondo son los que originan los formatos estructurales más grandes de la forma sonata, son estos. Y aquí es donde viene la enorme pelea que, onda, ¿la sonata es forma binaria o forma ternaria? No, no sé, yo no voy a tomar partido por eso porque es como otra discusión súper larga que de hecho yo pensaba incluirla aquí, pero son de esas discusiones que en este caso sí, pero en este caso no, y en este otro caso sí, en este otro caso también. Entonces, ¿cómo complicado? ¿Ya? Es como complicado zanjar. En el sentido, a ver, ya, pongo un poco la situación. El origen, así como propiamente tal de la forma sonata, en el fondo es la forma binaria, ¿ya? Por el tema de que ya voy a explicar de este tránsito del primero al quinto y después del quinto de vuelta al primero, ¿ya? Eh, y básicamente constituye simplemente el desarrollo que, digamos, una especie de postergación de la resolución que puede adquirir distintas dimensiones. Pero eso es como un poco el germen de. Después, digamos, el paso siguiente en la evolución viene siendo quizás la forma ternaria, que donde la B viene siendo la correspondencia exacta con la, ¿cómo se llama? Con el desarrollo de una forma sonata.
Sin embargo, el problema con la forma ternaria es que posiblemente la primera sección no transite o no salga de la tónica, y la primera sección sea una dominante, una tónica, perdón, plana, ¿ya? Entonces, como que ya, ese es como un poco el problema, o por lo menos el problema que me genera a mí tomar postura por uno u otro lado. Pero ya, es aparte de otra discusión, que no quiero meterla acá. La dejo declarada por una cuestión de honestidad intelectual solamente. Ya, vamos. Formato estructural. La forma binaria simple o simétrica que le puse, eh, en algunas partes se le llama forma binaria de dos frases también, es la que sale arriba, el primer esquema en rojo, ¿ya? Dos secciones, esto siempre con casos de doble repetición, ¿ya? Y todas estas formas en el fondo están en suite barroca, ¿ya? Sección A, sección B, ¿ya? La sección B siempre es un pelito más larga que la sección A, ¿ya? Y esto es como que tiene una simetría doble y contraria al mismo tiempo, en el sentido de que la sección A va de la tónica a la dominante, la sección B va de la dominante a la tónica. Sin embargo, la sección A, su material temático es AB, y la sección B presenta una especie de paralelismo temático con la sección A, ¿ya? Solo que con el recorrido armónico inverso. Más adelante están los ejemplos de cada una de estas formas, ¿ya? La forma de tres frases o forma simétrica, eh, bueno, es lo que sale en azul ahí, ¿ya? Que el material, armónicamente, la primera sección tiene varias opciones, ¿ya? Puede ser que se mantenga la tónica plana, puede ser que efectivamente modula lo dominante, o puede ser simplemente que sea semicadencial, ¿ya? La segunda sección, digamos, parte de la dominante, y ahí tenemos dos caminos. Bueno, no me gusta generalizar, pero suele darse, o sea, ahora mismo no recuerdo ejemplos que no sean uno de estos dos casos que voy a señalar. La sección B parte de la dominante y puede hacer dos recorridos, permanecer en la dominante o terminar en el relativo menor, ¿ya? Y la tercera sección en el fondo es, dependiendo de cómo sea, si A, la primera A fue tónica tónica, la segunda A puede ser idéntica, ¿ya? Aquí es lo que pongo más abajito, A, ¿cierto? La primera barra de repetición abajito, la última línea azul, acá, perdón, ahí, de hecho, no sé por qué no estoy haciendo esto para explicar. Ya, esta, que viene siendo el material temático de alguna de estas estructuras, en caso de que obedezca al esquema de permanecer en la tónica, se puede repetir literalmente en la reexposición. Perdón, no reexposición, en la segunda mitad de la segunda parte, ¿ya? Estoy haciendo spoiler si hablo de la exposición. Sin embargo, si tenemos alguno de estos otros dos esquemas, obviamente no se puede repetir literalmente, porque si no la forma no termina la tónica. La forma, digamos, se presume la base del cierre tonal en todos estos casos. Entonces, esta hay que repetirla con algunas variaciones para que termine cerrando en la tónica, para que se dé este escenario. ¿Ya? Eso, básicamente. Eso sería la forma ternaria. La forma de minueto, yo quiero hacer este disclaimer, ¿ya? Quizás la terminología cambie dependiendo de si citamos otros autores, da igual, pero el fenómeno al que yo quiero referirme es que la forma de minueto como movimiento completo no es lo mismo que la forma de tres frases, en el sentido de que, hay que evitar confusiones, porque alguna vez yo tuve esa confusión, más que nada, ¿ya? Es una confusión súper tonta a lo mejor, pero a mí me pasa esto. La forma minueto refiere al movimiento completo, ¿ya? Es decir, típico minueto con trío, minueto con una sección, por ejemplo, el minueto de la... A ver, ya que estoy ocupando ejemplos que estén fuera de la presentación. Por ejemplo, el minueto de la Kegel 331. ¿Ya? Ahí está. Tenemos el minueto, ¿cierto? El minueto principal. De hecho, a ver, permítanme para que lo escuchen un pelito. Un segundo. Este es el minuto. Justo ahí, que es lo que aparece en la segunda página donde dice trío. ¿Ya? Y después se repite el minuto. Y básicamente el trío es en una, para los que se estén preguntando por qué trío, ven en el fondo es simplemente el término que se le pone a todas estas cosas, danza y cosas por el estilo que perduraron de la ciudad barroca. Digamos, movimiento principal en este caso, minueto propiamente tal, un trío que es una sección central contrastante en cuanto a carácter, que siempre representa un polo de tensión reducida,
una sección más piola en el fondo. ¿Ya? A ver, una versión de por qué se le llama trío que yo escuché que puede ser así retrucha la fuente, pero yo la he visto recurrentemente, la he visto más de alguna vez, es que, digamos, en algún punto del barroco muy temprano, no sé, el concierto, por ejemplo, eh, en la sección de trío quedan tocando solamente tres, digamos, no la orquesta, no el piano completo, ¿ya? Algo así tenía entendido, o recuerdo, y a mí me hace sentido, o sea, como el continuo y dos instrumentos, y que por eso de ahí viene la denominación trío. No sé si esta verdad, nunca lo he verificado, puede que sea muy fuente de los deseos, pero, pero en el fondo el término que se ocupa, y independiente de él no hay otro, así que ¿por qué trío? Bueno, da igual, no hay otro término. Entonces ya, viene el trío que es un segmento de tonalidad, como digo, reducida, y después viene el clásico menuetto da capo que está ahí, ¿ya? Que sería repetir la sección de minueto, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Cuando estamos aquí, por ejemplo, que es lo que pongo acá abajo, no sé qué pasó, perdón, eh, acá, entonces está delimitado abajo. Tenemos la parte del minueto propiamente tal, ¿ya? Que en sí el minueto puede ser una forma binaria, forma ternaria, etcétera, ¿ya? Pero, o sea, que en sí esto puede corresponder, en el caso del ejemplo que está ahí, a una forma ternaria. Después, de nuevo, el trío en sí también se corresponde a una forma ternaria y después el minueto de acá en el fondo repetir el mismo minueto. De nuevo, se repite, solo que en este caso sin repeticiones, ¿ya? Por eso le saqué los puntitos de las repeticiones aquí, ¿ya? Entonces, cada uno de estos puede corresponder a una forma binaria y una forma ternaria, pero su conjunto en sí constituye una forma ternaria porque tenemos minueto, trío y minueto de acá, porque en el fondo son tres partes. ¿Ya? Eso, quería hacer ese pequeño disclaimer. Y por último, permiso, yo mucho rato hablando, eh, la forma de movimiento lento, ¿ya? Que en el fondo es muy similar a una forma binaria, pero sin repetición, ¿ya? Y que en el fondo es como un poco una forma sonata sin sección de desarrollo, ¿ya? En que abajo vemos que tenemos una primera sección que va a la dominante y una segunda sección que recapitula y que no va a ninguna parte, que permanece en la tónica. Listo, eso es todo, ¿ya? Y esto me parece interesante y lo recordé, lo puse igual porque me acordé a propósito del Stizzoso, que es un área que una alumna de hecho cantó hace relativamente poco. Eh, Y claro, el stitchoso era un ejemplo de forma de movimiento lento, forma de área, que tiene uno de estos casos de desfase en la llegada de la reexposición, ¿ya? En el sentido de que la vuelta, aquí me refiero con delay, esta vuelta de la dominante, esta de aquí, ¿ya? Porque aquí transitamos hacia la dominante. Aquí deberíamos volver o partir de golpe, como pongo así ahí, llegamos, por ejemplo, escalamos hacia la dominante, estamos aquí en la tónica y escalamos hacia la dominante y de repente, pa, de golpe al piso de la tónica de nuevo. Es una posibilidad, ¿ya? Que es en el fondo lo que pongo aquí de esto inmediato en la tónica, ¿ya? Otro caso es el segundo caso que pongo acá, a ver qué otro color tengo este. Se toca el tema en la dominante, se reexpone el material inicial, el material temático inicial, vuelve en la dominante y después se repite en la tónica, ¿ya? O sea, en el fondo es como que, ya que estoy haciendo dibujo, escalamos la montañita, nos quedamos en la dominante, decimos nuestra frase en la dominante y después bajamos de vuelta a la tónica, ¿ya? Y el tercer caso, creo que este dibujo que acabo de hacer corresponde mejor al tercer caso. Eh, Escalamos, que en el fondo el tercer caso es que partimos en la dominante, o sea, digamos, exponemos el material temático inicial, pero pongámosle que lo cortamos a la mitad. La primera mitad la dejo en la dominante y de ahí transito de vuelta hacia la tónica en la segunda mitad. ¿Ya? Estas cosas pasan de repente, así que es bueno como tener en cuenta esto. Ya, de hecho, voy a poner el ejemplo de esto al tiro. Ya. Acá estamos con el estizoso, que es lo que yo les decía, de esta forma que parte en la dominante y después vuelve a la tónica a la mitad. Este es el material que está señalado acá con morado, ese de ahí,
¿ya? Bueno, toda la primera frase, perdón. La primera frase es esta hasta aquí, ¿ya? Texto, stizzoso, mio stizzoso, voi fate il borioso, ya, etcétera. Eso es lo que dice el texto, ¿ya? Es el material temático inicial. Después tenemos todo nuestro tránsito, ¿cierto? Lo típico que ya dijimos que iba a pasar, que nos vamos a la dominante, que está marcado aquí en naranjo, aquí, puente hacia la dominante, ¿cierto? Semicadencia sobre la dominante, y de repente, pa, sección B, estamos en la dominante la dominante en este caso, ¿ya? Y terminamos con una cadencia sobre la nueva tonalidad, que en este caso es mi mayor, siendo que partimos originalmente en la mayor. Ahora, cuando esto se reexpone, que aquí vuelve la A, ¿cierto? Está marcado de nuevo acá. Vuelve la dominante, el material. No parte de nuevo en la tónica. No parte repetido exactamente igual como está aquí. ¿Ya? Debería borrar todo esto. No. Bueno, no importa. Eh, Sino que se repite primero. La primera mitad del statement está en la dominante. Esto que está aquí marcado con esto, que de hecho ya lo puse acá. Y después para la segunda mitad del texto lo hace en la tónica. O sea, lo que ya dijo antes, stizzoso, mío stizzoso, que antes lo dijo en la tónica, ahora también debería, ¿cierto? Debería decirlo en la tónica. No, lo dice en la dominante. Y la otra mitad, que ahora sí el texto cambia un poco, voy fácil, furioso, ya, eso sí lo dice en la tónica. ¿Ya? Escuchen un pelito la partida. La dominante, y etcétera, porque ahí se establece, digamos, la dominante. ¿Ya? Eh, Cuando se repite el material inicial, sin embargo, como les digo, no parte tal cual como era antes. Miren, de hecho, le voy a poner una vez más el puro encabezado inicial. Ya, esto debería, digamos, siguiendo el estándar al que uno podría estar acostumbrado, que es esta paridad entre área tonal y material temático, que es propia del clasicismo, o que se origina en el clasicismo, debería ser repetido igual. Sin embargo, no pasa esto en la reexposición. De nuevo, para que se entienda. Y acá partimos acá. ¿Ya? Perdón, yo tenía más ejemplos de esto, pero ya sí, los voy a poner porque, bueno, los separé. Quise ocupar para estos ejemplos súper simples. O sea, esto lo saqué del libro de Ana Magdalena Bach, por si acaso. Eh, Quizás debería, bueno, quizás les gusta que sean ejemplos simples, quizás me van a decir, ah, debiste haber buscado mejor ejemplo. Bueno, da igual, si alguien quiere un ejemplo mejor, más bonito, me lo dicen después, ¿ya? A ver, esta es una forma minueto, perdón, forma binaria de simple, de dos frases, ya, o simétrica. No sé si existe el otro término, pero bueno. Los paralelismos, bueno, las secciones A y B están separadas por las barras de repetición y en este caso por la imagen, ¿ya? Los paralelismos melódicos están señalados con los colores respectivos. El recorrido armónico está señalado abajo en rojo. O sea, básicamente la primera frase parte en la tónica, ¿cierto? Se desarrolla melódicamente, tiene la dominante secundaria, la dominante, un punto cadencial que establece la nueva tonalidad y un elemento de cierre melódico que nos asienta en la dominante. ¿Ya? La segunda sección parte en la dominante, pero es el mismo material melódico que había en un comienzo en la tónica, solo que ahora está en la dominante. ¿Ya? Luego vuelve a la tónica, hay una... No puse eso por acá. Digamos, tenemos una vuelta a la tónica original. Se me olvidó escribirlo, perdón. Eh, Tenemos esta secuencia de acá, en el fondo que un poco va a estirar un poco más el discurso musical, ¿cierto? Y después una cadencia, una progresión cadencial que nos lleva de vuelta a la tónica, en donde además tenemos el paralelismo melódico de este con este y de con el que yo decía esto con ese. ¿Ya?
Cortito, esto dura como un minuto. ¿Ya? Eso sería la primera parte, la primera imagen. Ahora, la segunda imagen, no les digo lo que ya les expliqué, en el fondo, paralelismo melódico y todo lo demás. Ya, eso sería la forma. No puse que la segunda frase es semicadencial, ¿ya? Termina la dominante, ¿ya? Eh, eso, o sea, la segunda frase. La parte está el segundo sistema de la segunda frase, ¿ya? Eso sería como un ejemplo de forma binaria simple, ¿ya? Acá tenemos una forma, igual, estuvo como un poco ambiguo. El sentido de que está ahí están, las A que yo no supe. Si esta es la reexposición, o sea, reexposicional con reexposición, la, la reaparición paralela de A, ¿corresponde a esa o a esa otra? ¿Ya? No sé, me quedó la duda, como no sabía cómo establecer qué criterio ocupar para eso. ¿Ya? A ver, este es un poco más extenso, y el criterio para separar dos de tres frases en el fondo es porque puntos cadenciales, ¿cierto? 1, 5, 1, que me ayudaran a separar los lugares, ¿ya? Entonces, en la sección A, tenemos una primera frase que está en la tónica, que es semicadencial, ¿ya? O sea, ya estamos en un caso de permiso, de esto de acá, estamos en este ejemplo de ahí, ¿ya? Ya aquí estamos. Entonces, digamos que esto es semicadencial, lo que está puesto ahí arriba, ¿cierto? ¿Ya? Y tenemos, melódicamente hablando, dos elementos. Tenemos este primer material A que está ahí. Esto es súper simple de seguir, así que no importa, te explico y después pongo play, ¿ya? Y el material B que está aquí, que aparece, como lo digo, abajo en los paralelismos. O sea, este A aparece después, pero como A', porque está en la dominante, ¿cierto? Y este paralelismo del material B, pero que sale ya en la tónica. Y después resulta que se vuelve a reiterar acá. Y esto viene siendo como la sección, la frase A de nuevo, que establece el paralelismo melódico claro de este elemento de A hacia acá abajo, ya al final, ¿ya? Entonces tenemos como una especie de, podría decir yo, que es la sección B, o no, voy a usar un par de rayas. La sección A, perdón, B, que está acá, yo podría decir a lo mejor que dura hasta acá abajo, ¿ya? Y que estamos en este caso que yo decía de recién, pues, de que no necesariamente vuelve todo en la dominante. Primero vuelve la dominante una mitad de la frase y después vuelve ¿cómo se llama? En la tónica, ¿ya? Sin embargo, como una existencia bastante larga de la dominancia, como un pedal de dominante gigante desde aquí en adelante. Bueno, no, no, gigantes, solo eso. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir al respecto? Hay paralelismo melódico entre estos elementos de aquí y todo lo demás, pero bueno, no sé, quizá habría que darle una vuelta más, pero como que no, yo no lo cortaría. Yo el corte que hice acá, aquí lo estoy marcando con el puntero láser, este de aquí, lo hice más que nada porque mi criterio de corte fue esta cuestión cadencial, que encontré la cadencia 5-1, esta que primero tónica que está ahí, pero eso fue como en el fondo el criterio que ocupé, como de corte, ¿ya? Escuchemos un poquito el minuto de este caso de las tres clases. Eh, Perdón, la segunda frase ahora.
Ya, sí, las corté ahí porque para que esté en la repetición. Eso, básicamente, esos serían los ejemplos entonces de las formas que hablé recién. Vamos ahora hablar de la forma sonata propiamente tal, habiendo establecido estas otras formas auxiliares que hay que tener en cuenta para analizar, porque de repente uno puede estar tratando de buscar formas sonata y está frente a esa otra, o en el fondo como para tenerlas a cuenta, a mano, como para establecer un criterio u otro de análisis, ¿ya? O sea, insisto, la realidad no se ajusta a la teoría, entonces de repente no sé, pues, estos moldes que uno de repente se aprende como que hay que ocuparlos de forma más o menos flexible, ¿ya? Bueno, llegamos por fin al punto de la forma sonata. Básicamente se explica como forma ternaria de exposición, desarrollo y reexposición. Y aquí otro punto más. El desarrollo y reexposición son parte de una misma sección B, entonces como que ahí viene el problema, si todo es binario o es ternario, ¿ya? Estándarmente se dice que es ternaria, pero insisto, yo también he visto personas que me lo han explicado como forma ternaria, cuando, o sea, binaria, perdón, cuando yo era más chico. Lo he leído en algunas partes, entonces, no sé, dejo la pregunta abierta en realidad. Incluso como que yo me tiento a decir que es forma binaria casi como por llevar un poco la contra. Pero bueno. Exposición, desarrollo y reexposición. Charles Rosen creo que era en su libro Formas de Sonata, ocupaba la terminología de oposición para la exposición. Oposición, es decir, la oposición entre estos dos ejes tonales, ¿cierto? Esta especie de guerra civil entre dos tonalidades. La intensificación, es decir, mantener esta polaridad que existe entre estas tonalidades, mantenerla durante un periodo de tiempo antes de llegar a la resolución de estas tensiones, que viene siendo la reexposición o segmento de resolución, ¿ya? Están las dos terminologías abreviadas arriba. A mí me gusta más la segunda, oposición, intensificación y resolución, ¿ya? Básicamente, eh, las flechitas que están abajo, ¿cierto? Indican los elementos armónicos que ocurren. Eh, Primero, partimos de lo que yo decía, bueno, lo que está escrito abajo también, por los eventos clave de la exposición. El establecimiento de los parámetros musicales básicos, sobre todo en la tonalidad de inicio, la tónica, ¿ya? Desplazamiento a la dominante, que es ese puente modulante, que sería la flechita que está puesta en la primera. No lo quise indicar. Después la semicadencia sobre la dominante que tiene que ser un elemento clave, ¿ya? Y en el fondo es como lo que nos deja la montañita de poder asentarnos a la tonalidad nueva y después una cadencia auténtica sobre la nueva tonalidad para terminar ya de sellar y de dejar todo claro, ya que no sea un acontecimiento débil, ¿ya? Abajo había puesto que en el fondo material temático A y un material temático B, pero después no quise seguir ocupando eso, aparte que no me cabía en el dibujo, todo el esquema que hice en el desarrollo y reexposición. Pero en el fondo puede pasar de todo, o sea, hay formas sonatas que son monotemáticas, es decir, que ocupan el mismo elemento, el mismo material melódico, tanto para el área de la tónica como para el área de la dominante. Hay otras que ocupan un montón de material temático, o sea, insisto, la sonata de Mozart, sobre todo en la segunda mitad, la parte dominante tiene un montón de temas distintos y mucho material distinto, entonces no creo que sea justo generalizar, ¿ya? Postergación de esa atención, porque básicamente en el desarrollo puede pasar de todo, ¿ya? De hecho, yo tenía un libro súper viejo, en el que para la sección de desarrollo ocupaban el término fantasía libre, ¿ya? Así que en realidad no quise poner nada, ahí puede pasar realmente de todo, ¿ya? Algo que suele pasar, que no sé si es regla, pero a veces parte ¿cómo se llama? El desarrollo en la dominante o en la dominante menor o en la tónica menor. Como que suele pasar, pero que en realidad es como, o cosas que pasaban, digamos, en la época muy temprana, clásico muy temprano, o como, digamos, ya, sí, pero es que también puede pasar de todo en realidad, entonces como que aquí establecer generalidades me parece como peligroso, ¿ya? O sea, en realidad yo digo, porque por ejemplo estoy pensando en la sonata Mozart, la que es el 333, por ejemplo, entonces si bemol mayor, y claro, el desarrollo, si no me equivoco, parte en la dominante. También estoy pensando en la que es el 545, que el desarrollo parte en la dominante menor, ¿ya? Pero también estoy pensando en la sonata esta en do mayor, la que es el 310, que además de partir en la dominante, sí, parte en la dominante, si no me equivoco, eh, es sobre material totalmente nuevo. O sea, nada que ver con lo que pasó en la sonata, así que en realidad pues, ahí puede pasar de todo, ¿ya? Y bueno, eventos clave de la reexposición. Yo en alguna parte
recuerdo haber leído que máximo, hacía más tardar a todo lo que da, tiene que ocupar 3/4 del movimiento en la reexposición, ¿ya? Para mantener las proporciones. Quizás es como una de las broncas que me dan con la zona de Carfield y Manuel Vázquez, aunque claro, ahí hablamos de la exposición, solamente no hablamos de la zona completa, ¿ya? Eh, Generalmente el clímax está ubicado en algún punto justo antes del final del desarrollo, del comienzo de la reexposición, que ojo, a veces no son lo mismo, no inmediatamente termina el desarrollo y después parte de la reexposición, a veces como un, digamos, periodo de transición entre el final del desarrollo y el principio de la reexposición. No están empalmados uno con el otro necesariamente, ¿ya? Entonces, el clímax suele ocurrir justo al final del desarrollo o también puede ocurrir como poquito después de que partió la reexposición, como al comienzo de la reexposición. No exactamente al comienzo, pero como que la vuelta al material temático de la tonalidad inicial como que te escala para que explote el clímax. ¿Ya? Hay que analizar cada caso, pero eso es como el lugar donde suele estar. Eh, Resolución simétrica y criterio de disonancia estructural. Aquí me refiero a que, bueno, lo que hablamos al principio, todo material temático que no esté en la tónica, tiene que ser neutralizado y sometido a la tiranía de la tónica nuevamente. ¿Ya? Y este criterio de disonancia estructural, además, lo que decía hace un rato también, porque hay alguna referencia a la subdominante, a la dominante menor, no sé por qué lo puse como, o alguna tonalidad de tensión reducida, ya para balancear la estructura en la reexposición. ¿Ya? Eso es como lo que hay que tener en cuenta como los elementos que hay que buscar para partir analizando una forma sonata. ¿Ya? Y después puede ser cualquier particularidad de la obra en sí. Por ejemplo, elementos claves de esta sonata Mozart, que él tiene el 309 en do mayor. Está, por ejemplo, el tema A, ¿ya? Está la tónica. El tema B, o sea, digamos, la sección B, que está la dominante, que está en la segunda página, está marcada con azulito, ¿ya? Y la cadencia que afirma, es decir, volviendo para atrás, el, el asentamiento definitivo en la dominante, o la cadencia final, así, ¿cómo se dice? Que termina de cerrar esta sección en la dominante, ocurre aquí. Vamos a marcar esta que está aquí. ¿Ya? El resto, todo este segmento de aquí es redundar una y otra y otra y otra vez sobre la dominante. Ya insistí mucho, o sea, está lleno de estos pequeños giros dominante en inversión tónica. Todo dentro de la tonalidad de la dominante. ¿Ya? Eh, yo aquí puse algunos elementos más como que aquí nos vamos por otro tema, como de la coherencia estructural, por ejemplo, de la unidad estructural de toda esta primera sección, porque, por ejemplo, esto de aquí es parte de la primera sección todavía, por ejemplo, siendo que material melódico distinto, o sea, se me ocurrió que alguien podría preguntarse, bueno, primero porque la cadencia realmente está aquí, esta es como la cadencia de cierre en do mayor, ya esta es la última cadencia que encontramos en do mayor, ya, y porque hay cierta relación temática entre esto que está aquí y esto que está aquí, ya. Eh, Esta cuestión acá yo lo puse así como transición, como punto muerto, ¿ya? Como esos puntos ambiguos que no sabéis para dónde te van a llevar, más que nada, ¿ya? Pero no afecta a la estructura, o por lo menos yo creo que no afecta a la estructura. Ahora, la transición, cuando aparece acá, a diferencia de los ejemplos que di antes, está muy bien indicada porque esta textura que está acá es totalmente nueva, totalmente distinta a todo lo que está antes. O sea, realmente este material de acá suena nada que ver con lo que está de antes. Entonces, señor, y esto de aquí también. Este cantidad de cromatismos acá, todo este pleno sexo, salvo una que otra notita ahí y ahí, y este paréntesis que está señalado con un forzato, o sea, como evento clave, evento importante. Pero todo está absolutamente diatónico. En cambio, aquí empezamos a tener como mucho material cromático. Y también un incremento del ritmo total, ¿ya? Porque esta cuestión suena per se mucho más agitada que todo esto, pese a que el ritmo es el mismo, ¿ya? Por una cuestión de escritura, ¿ya? Entonces, tenemos otro elemento clave. La transición, el puente modulante, ¿cierto? La dominante sobre la dominante, o sea, aquí ya empezamos, digamos, ya nos salimos definitivamente de do mayor, no puedo correr esto para arriba. El establecimiento de la dominante, o sea, aquí llegamos definitivamente a la dominante, aquí, ¿ya? Y el resto, todo lo que queda aquí para adelante, las semicadencias, como ya terminar de asentar la tonalidad, pero digamos que de aquí ya no hay vuelta para atrás. El resto es como terminar de afirmarla en el oído, que es lo que ocurre en toda esta sección, y terminamos de cerrar el tema
ese puente cadencial de ahí. Estoy hablando únicamente de cómo opera esta cuestión digamos, la macroestructura y su relación con la armonía, ¿ya? Desarrollo. Bueno, esto es lo que yo decía hace un rato. Primera particularidad. El desarrollo presenta material nuevo. O sea, esto es, no sé, que yo recuerdo no sale antes de la sonata, ¿ya? Y todo el desarrollo se trata de esto. O sea, toma esta idea y la intercala con eso que está de antes. Y toma la misma idea, la desarrolla acá, la sigue desarrollando. O sea, básicamente todo el desarrollo se trata de esa idea, ¿ya? Y lo otro, lo que les decía, el desarrollo parte de la dominante menor. Ya es lo que señalé ahí en azulito, ¿ya? Dominante menor. ¿Qué más? Yo puse aquí el final del desarrollo acá, ¿ya? Porque, a ver, recuerdo haber leído que en algún momento solía pasar, no sé, insisto, no sé si sea justo decir que estos son reglas, ¿ya? Pero a veces el final del desarrollo ocurría ay, ¿cómo se llama? El sexto grado, ya la relativa menor, ¿ya? Y un poco también en el mood de las formas ternarias, ¿cierto? Que estábamos hablando antes, que a veces la sección B puede partir de la dominante y terminar en el sexto grado. Entonces, un poquito como partiendo de eso. Entonces, el final del desarrollo lo señalé ahí como con la llegada hacia el sexto grado. Y el resto, todo lo demás, desde aquí hasta acá, es, bueno, transicional de vuelta, porque aquí viene la primera pregunta. ¿Esta cuestión es una reprise falsa del comienzo? De hecho, lo puse acá abajo, ¿ya? ¿O es simplemente una réplica de esto del principio del desarrollo? Porque ese material melódico el tarán, tan, tan, tararán, siempre sale mayor, excepto en estos casos. O sea, como que dijéramos, si fuera un personaje, el desarrollo es el momento de la vida de ese personaje en que se vuelve siniestro, ¿ya? Entonces, quizás la reaparición de esto sea una alusión a esto de aquí, o puede ser que sea una recapitulación falsa, no lo sé. Ahí va la imaginación nomás, ¿ya? Después lo repite la dominante. Entonces, por eso yo pongo que todo esto, y lo pongo entre interrogación, aunque ahora pienso igual que esto podría perfectamente caer aquí, ¿ya? Actúa como una especie de transición de vuelta desde el sexto grado, que es donde quedamos en el final del desarrollo, para volver desde el sexto grado hacia la tónica, que es cuando reexpone aquí, ¿ya? Después, más adelante en el desarrollo, la reexposición, perdón, tenemos esa alusión que digo a una tonalidad de tensión reducida, en este caso la tónica menor, ¿ya? Y la subdominante, que está marcado aquí, tónica menor, subdominante, y termina la sección a frase semicadencial, para que después, ¡pa! Vuelve todo exactamente igual que antes, ¿ya? Con algunas pequeñas variaciones, o sea, por ejemplo, aquí faltan dos compases que están, digamos, que fueron ocupados para establecer la dominante en la exposición, y ahora se sacan, todo este segmento se reemplaza, se reescribe levemente para que ahora termine siendo semicadencial sobre la dominante y no sobre la dominante de la dominante, después, digamos, viene la corrección de elementos, o sea, todo lo que estaba en la dominante ahora aparece neutralizado en la tónica, ¿ya? Mm, para ahorrar tiempo, o sea, debe llevar un montón de rato hablando, eh, yo le sugeriría que busquen la sonata si alguno quiere y la escuchen ahí con la partitura todo lo demás. ¿Ya? Eso, que es el 309, para pasar rápido porque todavía quedan ejemplos. Siguiente ejemplo. Este lo quise poner sí o sí, porque esta sonata es bien especial, encuentro yo. O sea, de partida tiene una recapitulación invertida. Y que más recuerdo que algo tenía, el desarrollo es súper corto, y tiene un puente de transición de vuelta súper largo, ¿ya? Entonces lo encuentro como una zona de re interesante, como que hay que mencionarla, sí o sí, ¿ya? Entonces, no hay muchas cosas nuevas bajo el sol acá, ¿cierto? Primera sección, a ver ya, perdón, para que tengan por lo menos la idea de la exposición, ¿ya? Esta está en re mayor. Mm, mm, no, un momento, o no, a ver. No me acuerdo el que es el está 311. ¿Cómo no lo voy a encontrar? De 300, esta es la que vimos recién. Ah, que está al principio. Ya.
Ya, esta sonata, insisto, a mí me gusta harto. Esto no, sí, como que me prendió un poco escucharla. A ver, ya para no rondar, no sé si está necesario explicar como todo lo que ya está anotado ahí, pero básicamente particularidades de presenta un material C que es súper importante, por eso yo lo marqué con azul. O sea, tenemos la en la tónica, ¿cierto? La D como sector en la dominante, ¿cierto? Con todos los temas principales que pueden estar haciendo, básicamente el tan, tira, tara, tara, tararán, ta, 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 taran, tarará, ta, ta, de la tónica. Después el segmento de transición que está puesto ahí con amarillo, y ahí el taratararán, tarira, tira, ¿cierto? Como tema la dominante. Ya, perfecto. La segunda parte, toda el área de la dominante es una y otra vez cadencia bajaderamente sobre la dominante. Una y otra y otra y otra y otra. O sea, realmente aquí el ánimo de masacrarte la oreja con la dominante es bastante grande, ¿ya? Incluso con esa cadencia extra al final, o sea, ya como que si no tenías la dominante lo suficientemente clara en la oreja, va y te pone otro elemento extra que es material totalmente nuevo, que no había salido en ningún momento de la exposición, justo al final, en los últimos dos compases. Ya, o sea, esto es el equivalente en una historia de que, no sé, pues como en el último frame un personaje siniestro se asoma por la parte de atrás, poco menos, ¿ya? Pero además esto es súper importante, ese material C, porque ese material es clave para lo que viene después, ¿ya? Lo que sigue, en el desarrollo, de partida del desarrollo parte de esto de aquí. O sea, en el fondo, esto casi como que está puesto como para darle como un poco de anticipar de qué es lo que va a venir todo después, ¿ya? Entonces aquí tenemos el desarrollo que yo puse que termina aquí siguiendo esta lógica de que termina en el relativo menor, ¿ya? Y estrictamente hablando, claro, tenemos esos dos compases de transición que están ahí, y lo que yo decía, la reexposición invertida. O sea, primero reexpone el material C, ¿ya? Después el material B, y por último el material A, y con esta intromisión del centro medio, ¿ya? Eh, a ver, lo voy a explicar primero, después voy a poner la sonata para que terminen de escuchar. El desarrollo consiste básicamente en tres frases, ¿ya? Primero, esta primera frase que en el fondo es una secuencia, que está en el segundo grado, está en mi menor, ¿ya? Después, la misma secuencia ahora en mi menor, ¿cómo se llama esto? En re mayor, sí, está en re mayor, ¿ya? Pero ahora, porque yo le pongo abajo así como segundo y tercero, o sea, perdón, segundo desde re mayor, pues desde la tonalidad principal, ¿ya? Sin embargo, yo aquí pongo cuarto grado con interrogación y después tercero, porque yo estoy pensando todo esto interpretarlo desde si menor, ¿ya? Por eso, más que nada, ¿ya? Y después tenemos, digamos, como esta sección que es súper agitada si uno lo piensa, o sea, primero tenemos como, la idea te ocupa cuatro compases, después está comprimida en dos, ¿ya? En dos que además tienen un ritmo más agitado porque este segmento tira, 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 llega hasta la nota larga de ahí. Resulta que acá abajo lo multiplican por dos eso y le agregan una segunda mitad. O sea, en vez de terminar aquí con una ronda, le meten otra cuestión más ahí extra. ¿Ya? Después repite la misma idea, o sea, incrementando el sentido de urgencia de la cuestión, además de la figura de trémolo que está ahí, que lo agita todo lo más. Y aquí viene como esta cuestión que no supe bien cómo trazar las rayitas para que se entendiera lo que quería decir. Esto es como una sensación de estreto porque la idea es tara, tira, 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 tara. Pero esta idea que parte que tira, tira, y se sobrepone la otra tira, entonces es como el estreto de una fuga, básicamente, que parte en un punto y todavía no termina de aparecer el sujeto y ya está el otro sujeto encima molestando y después vuelve a aparecer la idea acá abajo, entonces como muchísima atención. Es increíble cómo construye tanta atención con tan poco material y termina con la misma cadencia esa con la que terminó la exposición, ¿ya? Pareciera que de hecho como que todo este segmento se trata únicamente de esto de aquí, ¿ya? Y después de todo eso, eso no vuelve a aparecer hasta aquí, hasta la cadencia extra del final, ¿ya? Pero es que además, no le voy a decir eso todavía. Calma, calma, calma. Ya, ok, eso es lo que pasa con el desarrollo. Después viene la reexposición, como yo digo, toma este material de... Ay, perdón, perdón, perdón.
Esto de acá. Este material extra que yo le decía que es súper importante ya. Esta área de tonalidad reducida, que yo digo, todo este segmento en la subdominante, ¿ya? La reexposición perfecta pues, con este material C, pero claro, está reexpuesto en la subdominante, ¿ya? Entonces, bueno, ahí viene la pregunta, ¿reexposición o no reexposición? Bueno, da igual, pero el punto es que suena interesante decir que tenemos una reexposición en la dominante, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta cuestión transita de a poco, así repite majaderamente la cadencia sobre la subdominante, bajando la tensión, porque la verdad es que después de todo esto, como que igual un drama más o menos lo que pasa aquí. Ya, entonces hay que calmar los ánimos. Tenemos todo este pasaje hasta aquí para calmar los ánimos. Y después empieza como con el material más banal e insignificante posible, porque ahora, ya que ya calmamos los ánimos, ahora hay que llegar como sea de vuelta a la tónica. Entonces, todo este segmento aquí, basado en material de la banalidad más absoluta, de la irrelevancia máxima, que podríamos decir quizás si queremos darle algo, mira que está basado en esto. No lo sé. Y da igual la verdad si está basado o no está basado en eso. El punto es que aquí el material melódico, armónico, es irrelevante, insisto. O sea, aquí es como el finger work más genérico que se puede ocupar, simplemente para volver a este punto de acá, al punto semicadencial que teníamos ahí, ¿ya? Pero ahora, digamos, reexponemos B inmediatamente ahora en la tónica, como corresponde, ¿ya? Después tenemos, así como teníamos la exposición en B y después tenemos la exposición de C, terminamos la reexposición de B y ahora tenemos que neutralizar a C, porque ya tuvimos C en la dominante. Después ocupamos C como para enfriar los ánimos, pero ahora tenemos que recapitular C, entonces aquí lo tenemos. ¿Pero qué falta? Falta A. Y pa, gloria y majestad, al revés, al final, se nos olvidaba, ¿verdad? Súbanlo al bus, como sea, ¿ya? Ahora, como no hay que responder en el fondo, porque nunca representa un material conflictivo en el movimiento, ¿ya? Una alusión breve nomás, esto de aquí hasta aquí. Y listo. Eh, Esto de acá yo le puse, no sé si decir también que esté basado en un material de la transición, dejo la pregunta abierta. A mí me es irrelevante, pero bueno, no sé, tendré que decirles algo, alguna certeza. Y después de toda esta cuestión, llegamos por fin a la cadencia final. ¿Pero es la cadencia final? No, po. Llegamos y digamos, la recapitulación de A termina en el sexto grado. En el sexto grado. Ya, esto es súper impactante. Ya, de partida porque es una cadencia falsa, justo al final. O sea, como que por fin llegamos al final de todo este lore que es este primer movimiento, que es súper revuelto. Y resulta que no, po. No llegamos al final. Te planta la dominante del sexto en primera inversión. Sensible del sexto, perdón. Y el sexto grado ahí. O sea, ¿dónde quedamos? Y eso lo balancea con esta cadencia final extra, ¿ya? Que ahora no es un extra como lo era aquí, no una cuestión superflua que tú decís, es perfectamente prescindible, o sea, esto es como lo que termina de balancear y termina de salvar toda la sonata, porque si nos quedamos solamente ahí, eh, estamos en un problema, tenemos un pequeño problemón, ¿ya? Eso es más o menos todo el lore de esta cuestión. Entonces ahora, para que entiendan, para que no se quede todo esto solamente en el papel, van a escuchar la reexposición de la sonata. Esto va a ser desarrollo y reexposición, ¿ya? Desarrollo.
Ya, eso. Eh, encuentro esta sonata, es que la encuentro genial, es absolutamente brillante, es como una sonata tan... Y me da una bronca que de haberla estudiado, tampoco era tan chico cuando la toqué la primera vez, tendría 20 y algo, pero 21 quizás. Pero claro, como no haber disfrutado, haber entendido todos estos detalles, como que me da una bronca, pero realmente es como una sonata así como que te tiene así como ahí todo el rato, pero es como la narrativa que tiene muy re brígida, pero ya. Eh, no me acuerdo qué falta, a ver. Ah, ya. Esto es como la última parte. Rondo, estructura de rondo, la típica. Sección A, que actúa como reprise, ¿cierto? Como refrán. Sección B, material contrastante. Sección A de nuevo, otra, así repetición literal, después una sección C, después otra de la sección A y después una sección D y ponerle que después otra de A y una coda o qué sé yo, ¿ya? Pero en el fondo hasta acá es como canon, ¿ya? Eh, a veces, por ejemplo, esta aparición de acá es mucho más acotada, que sí, pero a grandes rasgos esto. O sea, si encontramos una forma en el que se repite constantemente el material inicial, perfecto, tenemos forma rondo, ¿ya? Las formas finales, que claramente es para los últimos movimientos de sonata, es bastante, no quiero decir desorganizada, pero tiene una organización bastante más libre. eh, y en el fondo, o sea, al final es lo único es como el buen humor, si se quiere, ¿ya? Se caracteriza más que nada por ser muy rítmica, por ser muy fluida, ¿cierto? Generalmente son motos perpetuos, cosas por el estilo, ¿ya? Ahora, esto sí que es lo último, ya y con esto se acaba la clase. La forma rondó sonata es, tal como lo dice, es como una mezcla entre, tal como el nombre lo dice, este esquema que yo dibujo acá y la forma sonata. Es decir, de alguna forma esto ocupa como una especie de rol de exposición, si se quiere, desarrollo y reexposición, a grandes rasgos, ¿ya? Claro, si tenemos el caso de que a veces la reexposición ocurre antes que el desarrollo, tenemos esta forma de rondó sonata, claro, como digo, reaparece el material inicial antes de que empiece el desarrollo. Y también generalmente esta sección de desarrollo, en vez de una sección de desarrollo, es como un tema secundario, la subdominante, por ejemplo. ¿Ya? El mejor ejemplo que yo encontré, bueno, una sonata de Beethoven, lo siento, no se me ocurre un ejemplo de una sonata de Mozart así como al tiro, pero el tercer movimiento lo puse en número 2, ¿ya? A grande rasgos está todo señalado ahí en la partitura, o sea, tenemos una primera sección A, que está en la tónica, ¿cierto? Tiene sección en la dominante, todo lo demás, pero básicamente está en la tónica, ¿ya? Después tenemos una transición, después tenemos una sección B ahí, que está claramente ya apuntando a la dominante, presenta material nuevo, todo lo demás. Este material se desarrolla y llega a un punto final en el que se restabiliza nuevo la dominante original, permanece la dominante original y pa, vuelve a la sección A y reexpone ese material. ¿Ya? Que básicamente esa cuestión, pues, o sea, tenemos una sección A, una sección B, una reaparición abreviada de A, porque esta sección A es solamente eso de ahí, perdón. Esa sección A es solamente ese material de ahí. eh, y claro, todavía no viene la sección de desarrollo. ¿Ya? Después viene toda esta sección de aquí en adelante que es transicional, ¿cierto? Para este tema que está en la subdominante, que vendría a actuar como desarrollo de la forma de esta estructura, ¿qué es lo que aparece ahí? ¿Cierto? Sección de desarrollo, etcétera, etcétera, todo el tema, todo, en algún punto que es, pongámosle aquí, quizás sea antes, pero no, yo lo pillo ahí, ¿ya? Ahí, y definitivamente ahí, cuando se vuelve a establecer la dominante original, entonces ya tenemos una A que estaba en la tónica, una B que está en la dominante, una vuelta de A que está en la tónica, una C que está en la subdominante, que de nuevo se vuelve, esto se estabiliza en la dominante en algún punto, vuelve a estabilizarse en la dominante, y esto se vuelve a la sección A, que vuelve a estar en la tónica, que en este caso es esta de ahí, que actúa como reexposición. ¿Ya? Que ahora reexposición, ¿por qué? Porque repite el material de A completo, no una versión acotada de A como era esta de aquí, que está una recortada, ¿ya? Esta es completa.
con ¿cómo se llama? El material disonante resuelto, o sea, el principio básico de resolución simétrica del material, ¿ya? Después de resolver todo el material, digamos, de la sección B, tenemos esta reexposición de A, ¿cierto? El material de la sección B aparece neutralizado ahora en la tónica, eso es lo que antes había estado ahí, ¿ya? Y finalmente tenemos lo que aparece aquí, una coda, que ya esto es como características de la sonata, ¿cierto? Con incluso una cadenza al estilo de concierto instrumental que posterga la llegada de la dominante hasta este punto de ahí. Y eso vendría siendo básicamente una forma rondosonata. Para dejarlo hasta acá, porque creo que esta es la última diapositiva de esta cuestión, eh, busquen con partitura, escuchen esto y bueno, aquí le toman pantallazo, ¿cierto? A esto de aquí y a esto de aquí, más o menos como para que cachen el lore de la forma rondo finales, ¿ya? Y básicamente eso, pues, estamos. Espero que les haya gustado la clase, que les haya servido. Y mira, quizás en la primera parte, sobre todo cuando le estaba tirando caca al preclasicismo, quizá hubo algún desliz, todo lo demás, pero de lo que es clasicismo propiamente tal para adelante pueden confiar en mi palabra. Así que eso. Nada, pues, un besito y nos vemos.